Hola, mi nombre es Paulina Conde, regidora de la Comisión de Equidad y Género. Quiero hacerles la invitación para participar en la campaña que hemos emprendido desde el Pacto de Sororidad, un espacio plural conformado por organizaciones de la sociedad civil chiapaneca, funcionarias de diversas instituciones de gobierno y activistas de los derechos humanos de las mujeres, en coordinación con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, vinculadas todas nosotras con el propósito de crear una red de apoyo sororario a través de diversas acciones y estrategias. Sabemos que existen circunstancias, lugares que hacen más vulnerable a algunas mujeres. Tal es el caso de las trabajadoras sexuales de esta ciudad. Por eso, quienes integramos este pacto hemos decidido emprender a partir del 20 de febrero al 20 de marzo una colecta de artículos personales para ellas. A través de esta campaña queremos dar a conocer a la sociedad las condiciones de precariedad en las que muchas mujeres en situación de trabajo sexual subsisten. Mi nombre es Selene Domínguez, soy integrante del Frente Feminista de Chiapas y hemos unido esfuerzos con el Pacto de Sororidad para apoyar a estas mujeres que han sido discriminadas, violentadas y estigmatizadas. Es por ello que hoy iniciamos la campaña para recaudar todo tipo de productos de higiene personal. Podemos donar papel higiénico, toallas sanitarias, jabón, shampoo, crema, desodorante o cualquier otro producto de higiene personal. Recuerden que la convocatoria estará abierta hasta el 20 de marzo, siendo el centro de acopio la sala de regidores y regidoras del Ayuntamiento Municipal, ubicado entre Avenida Central y Primera Norte con Calle Central. También estaremos este 8 de marzo de 11 a 5 de la tarde con las compañeras del Pacto de Sororidad y de Frente Feministas, recibiendo todas sus donaciones en el Parque Central. Mujeres que integramos el Pacto de Sororidad y Frente Feminista agradecemos el apoyo que nos brinden para llevar a cabo esta campaña. Juntas caminamos con paso más firme.